Siguiendo con la serie de posts que estamos creando en torno a trayectorias de mujeres dedicadas a la investigación social aplicada, en esta ocasión nos vamos a concentrar en un ámbito del que a lo mejor se habla poco, pero que tiene mucho calado en aquellas profesiones y aquellas personas que nos dedicamos y que nos gustaría dedicarnos a esto. Tiene que ver con los aprendizajes más vicarios, con los aprendizajes que uno tiene de la calle, de desarrollar tu actividad profesional y de encontrarte con obstáculos y con situaciones complejas que terminas resolviendo, y cómo eso se convierte en esos aprendizajes que al final van conformando a las y a los profesionales en perfiles concretos. Vamos a ver qué nos cuentan en esta ocasión las compañeras que nos acompañan. ¿Qué aprendí en la calle para desarrollar mi trabajo? Que de pronto no fue en la facultad y hubiera sido bueno entender desde antes. La verdad, muchas cosas. Yo siento que la estructura que te da la carrera es sumamente importante, una estructura de pensamiento, de entendimiento de los problemas del mundo, de un acercamiento, de cómo llegar a un objeto de investigación, independientemente de las herramientas tecnológicas o los cambios que puedan haber. Pero ya lo que es trabajar directamente con las personas, en la calle, en el trabajo de campo, se aprende haciéndolo. Cuando una persona se niega a contestar una entrevista y tú encuentras una manera de llegarle para que esa persona acceda, te pueda colaborar y a la vez beneficiarse, porque a la final todas las personas que colaboran en investigación de mercados pues están beneficiando al mundo entero al tener mejores productos que puedan llenar más sus necesidades. Cosas como esa. Entonces, si uno está en la calle y la persona de pronto no comprende la pregunta, encontrar una manera de que lo pueda hacer sin sesgar, sin inducir, cómo de repente, no sé, está lloviendo, qué vas a hacer, qué estrategia vas a tener, todos los imprevistos que puedan haber en medio del trabajo de campo, que son cosas como que digo yo que se aprenden en la calle y se aprenden haciéndolo. Cuando uno hace una pregunta y enseguida lanza otra y lanza 4 preguntas, eso no se debe hacer, eso lo vas aprendiendo después. Debe darle tiempo a la persona para pensar. Debe ser como una conversación amena, como de todos los días. Yo porque soy una persona sumamente curiosa, entonces me encanta mi trabajo, me encanta pensar en qué hacen los demás y eso pienso que ayuda mucho a la hora de hacer la investigación, por supuesto dentro de un marco, una guía y unos objetivos, pero que el otro se sienta cómodo, esa empatía. Siento que no es algo que se aprende en una universidad, sino es algo que tienes interno y que vas desarrollando a medida que vas trabajando. Por otro lado, el tema de los presupuestos, que lo puso hace poco alguien en debate, es un tema complicado. Todo lo que es la estructuración de la propuesta, el saber cuál es la metodología más adecuada dependiendo de las necesidades de la empresa, eso es una cosa que no se aprende en la universidad, que la tuve que aprender en escritorio, digámoslo, pero a partir de todas las vivencias en la calle y que hubiera sido bueno haberlas tenido desde antes. De hecho, a mis estudiantes de mercadeo se los doy a conocer, cómo nació la propuesta, qué elementos comprende, qué pasos seguí, cómo hablé con el cliente para que este cliente me pudiera transmitir mejor esas necesidades y cómo lo plasmé en un documento claro, conciso, que lo pudieran entender diferentes personas. Entonces diría que una de las cosas que más se puede enfatizar en las universidades es cómo vender nuestros servicios, cómo estructurarlos de manera ágil y cómo ayudarlos a vender y que esa forma de venderlo, ese precio, pues sea justo para ambas partes, que nos permita ganar, pero que también tenga un reconocimiento de nuestras labores en ciencias sociales y así pues las empresas puedan disfrutar de lo que hacemos, pero respetar también nuestro trabajo, porque a veces la competencia es muy complicada y empiezan a bajar muchas tarifas y pues realmente esto requiere de bastante trabajo para que de pronto se haga así. Dentro de los elementos que aprendí durante el trabajo, fuera del ámbito académico e instructivo en el cual nos vamos formando, fue
la implementación de las herramientas metodológicas, adaptándolas al contexto en el que éstas se apliquen, sin que ello implique, por supuesto, la pérdida de su eficiencia y de la veracidad del dato que estamos levantando. Por supuesto que esta implementación se va adquiriendo con las experiencias en las investigaciones y principalmente con aquellas experiencias en el terreno o en el campo de acción. Otro elemento aprendido es el hecho de ir registrando todo aquello que emane al momento de la investigación. Cuando hacemos uso de dinámicas grupales, aun cuando al inicio pareciese que ese dato que se registra es insignificante, debe realizarse. Por supuesto que posteriormente vamos a ir depurando la información en función del objetivo planteado para cada una de estas actividades o herramientas empleadas. Nunca debemos perder el hilo conductor de la investigación. Sin embargo, todo elemento que consideremos o que sea relevante debe ser anotado, aunque posteriormente éstas se coloquen a un lado y se mantenga, por supuesto, que el principio del objetivo planteado. Esta riqueza informativa que emana de todas estas interacciones a través de los talleres, dinámicas y el uso de herramientas no se deben desestimar. Yo considero se deben anotar todos esos elementos y reitero, sin perder nunca el rumbo de la investigación inicial. Como tercer elemento, incorporaría que como investigador se debe hacer uso de un lenguaje simple, aquel lenguaje que nos permite ser comprendidos para quienes forman parte de la investigación, pero que no necesariamente son especialistas en aquellos perfiles en los cuales nos formamos en nuestro ámbito académico. El hacernos entender de la mejor forma posible es una de las premisas que garantizan la eficiencia en el levantamiento de datos y el registro de los mismos lo más certero posible, y que igualmente permiten que la colaboración entre las personas o comunidades o contextos que sean objeto de análisis nos permitan una retroalimentación más abierta por parte de quienes ejercen como facilitadores de la información. Entonces, estos tres elementos, resumiendo, serían no ser estrictos a la hora de algún levantamiento de algunos datos, tratar de elaborar estas preguntas aun cuando tengamos una guía en forma de diálogo para que sea más ameno. Registrar aquellos elementos que sean significativos al momento de la realización de cualquier dinámica, aplicación de herramientas metodológicas y, por supuesto, hacer uso del lenguaje lo más simple posible de forma que podamos conectar con la persona a la cual estamos entrevistando, encuestando o realizando algún trabajo grupal. Con estos tres elementos creo que es lo ideal para poder implementar aquello que nos enseñan en la academia y que posteriormente vamos chocando con la propia realidad al momento de desarrollar el trabajo investigativo o nuestro propio trabajo como profesionales. Lo que he aprendido en la calle y que me hubiera gustado entender antes, yo creo que obviamente a nivel de técnica siempre aprendes mucho porque vas
con la práctica, ¿no? Vas perfeccionando y vas entendiendo bien, ¿no? Cómo son los procesos, ¿no? Incluso una vez que tienes el proceso de investigación muy interiorizado, puedes moverlo un poco, ¿no? O no cambiarlo en la esencia, pero sí a lo mejor agilizar algunas partes, ¿no? Que es, por ejemplo, toda la parte de diseño de producto. Ahí es como que se aplica una investigación que no es tan sociológica o tan académica, ¿no? En el sentido de tan profunda. Son investigaciones mucho más rápidas, pero al final la estructura, lo que viene siendo, ¿no? El propio proceso se mantiene. Lo que pasa es que te quedas como en un nivel un poco más superficial, porque al final normalmente lo que estás estudiando es la usabilidad de un producto determinado, ¿no? Y quizás lo que he aprendido tiene más que ver con cómo me he sentido yo en mi profesión, ¿no? Y cómo me hubiera gustado entender más, pues que las cosas se van aprendiendo, ¿no? Y que es normal que al principio sepas un poco menos y que no por eso tienes que sentirte menos, ¿no? Y luego es verdad que como yo soy investigadora y me pasé al sector del diseño, yo venía de la sociología, ¿no? Y del campo más de investigación y de las ONGs, pues al principio me sentía ahí como que no iba a saber, ¿no? Entender este mundo, y al final tú tienes las herramientas, ¿no? Lo único que las aplicas en un ámbito nuevo, ¿no? Entonces, bueno, me hubiera gustado quizás haberme sentido con más confianza, ¿no? Cuando cambié de sector, para poder entender que yo traía las herramientas, traía el conocimiento, y lo único era pues que tenía que experimentar, ¿no? Y descubrir cosas nuevas porque estaba en otro ámbito diferente. Con el tiempo he aprendido sobre todo a escuchar, sobre todo, y observar. Creo que eso es la parte más difícil de mi profesión. Un buen antropólogo estudia mucho, primero pasa todos sus exámenes y después recién ahí empieza a aprender a trabajar, en parte porque saber hacer una buena etnografía y un buen análisis antropológico, resultado del material etnográfico recolectado, lleva muchos años en realidad, y creo que es algo que es muy particular a la profesión del antropólogo. Cada campo es muy particular. Cada historia que va a trabajar y narrativa que va a trabajar también lo es. Entonces, es algo que uno aprende a hacer, ¿no? Observar, ser atento a no solo qué hace la gente, sino cómo dice que lo hace. Y de algún modo aprender a tener ese silencio y esa observación, creo que es a la vez lo más angustiante, porque uno dice que finalmente es algo que parece solitario, y a veces los antropólogos siempre somos el bicho raro del equipo, porque todo el mundo habla, tiene sus métodos, y nosotros somos los que observamos lo que hacen, pero nos parece que, a mí me parece que, y eso es la frase que en general todo el mundo odia, y nos odian bastante por eso los equipos, porque a la vez nos quieren porque les aportamos resultados, pero también de algún modo nos temen porque somos los que tiramos abajo el proyecto, que tal como estaba pensado inicialmente sobre el papel, y en parte por eso, es porque escuchamos los actores, con lo cual trabajamos, y no tomamos nuestra palabra como la palabra sobre la cual hay que trabajar, sino es la voz de los otros que nos permite hacer nuestro trabajo. Y creo que eso es algo que uno aprende con los años de trabajo. Mi director siempre me decía, uno empieza a hacer un verdadero trabajo de antropólogo cuando uno está sentado y piensa que se aburre y no hace nada. Es ahí que empiezas a ver y a pensar sobre lo que has observado. Y eso para mí siempre fue como un dato importante, porque me permitió siempre pensar si efectivamente ahí aprendí. Es divertido ver cómo se nos crean filtros, o nos creamos filtros que realmente proceden de nuestra propia experiencia personal y social a la hora de expresarnos y de establecer nuestras experiencias profesionales. Las habilidades para una entrevista, la empatía, todo eso es producto de la vivencia personal del entrevistador y del investigador.